Buen día. Ayer el presidente de la Nación volvió a repetir una frase que les encanta a quienes vienen a imponer políticas de mano dura. Delito de adulto, pena de adulto. Refiriéndose al proyecto presentado por el Ministerio de Justicia y de Seguridad, los Ministerios de Justicia y de Seguridad, el viernes pasado, de baja edad de punibilidad a los 13 años. Con el resto de voz que me queda, que es muy poquito, le voy a leer al señor presidente un texto de un documento que se llama Observación General 24. Es un documento elaborado en septiembre, publicado en septiembre de 2019 por el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Yo no sé si el señor presidente alguna vez se acercó a la Convención sobre los Derechos del Niño. Es un tratado internacional que tiene jerarquía constitucional. Nosotros tenemos una constitución que fue creada, sancionada, escrita en 1853 y que luego tuvo reformas o incorporaciones, por ejemplo el 14 bis, el artículo 14 bis en el año 1957, después del golpe que derrocó al entonces presidente Juan Domingo Perón, que incorpora los derechos sociales, o una parte de los derechos sociales, y la reforma de 1994, una reforma integral, mucho más amplia, que entre otras cosas incorpora con jerarquía constitucional una serie de tratados. Son obligatorios para mí, que soy una ciudadana común y corriente, pero sobre todo son obligatorios para el Estado. Y el señor presidente está en la cabeza del Estado y sus ministros, sus secretarios de Estado, están obligados a aplicar estos tratados en todas sus partes, incluidas los documentos, las recomendaciones, las observaciones generales que producen los comités que estos mismos tratados crean. Es decir, la Convención sobre los Derechos del Niño crea un comité, que es el Comité sobre los Derechos del Niño, que tiene la función de velar por la aplicación de ese tratado a nivel internacional. Hoy por hoy, por ejemplo, en ese comité hay una argentina, que es la doctora Mari Beloff. Por supuesto no interviene para los casos de Argentina, pero forma parte de ese comité porque es una experta. El comité está integrado por expertos de varios países del mundo, que no representan a los estados, pero son propuestos por los estados. Y nosotros tenemos el honor de que una experta argentina integre ese comité. Yo voy a leer simplemente, porque no me da para mucho más la voz, un pedacito, un fragmento de la Observación General 24. El señor presidente, usted que está lleno de asesores ahí que pululan por la Casa de Rosada, pídale a alguno que vaya, busque, googlee Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y luego que googlee y busque Observación General 24. Es un texto sencillo, lo va a entender. Le voy a leer el fragmentito que se titula Edad mínima de responsabilidad penal. Dice: los niños que no han alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal, y perdonen que machaque, no estamos hablando de edad de imputabilidad, estamos hablando de edad de punibilidad o edad mínima de responsabilidad penal, es lo mismo. Porque de eso estamos hablando, de a qué edad vamos a ser responsables penalmente a nuestros pibes. Los niños que no han alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal en el momento de la comisión de un delito no pueden ser considerados responsables en procedimientos penales. Los niños de edad igual o superior a la edad mínima en el momento de la comisión de un delito, pero menores de 18 años, pueden ser acusados formalmente y sometidos a procedimientos de justicia juvenil en plena conformidad con la Convención. Es decir, ¿qué quiere decir en plena conformidad con la Convención? No pueden ser tratados igual que un adulto, las penas deben ser mucho más cortas, bueno, todo lo que expliqué en el video anterior, ¿no? La pena solo tiene sentido en función de la reintegración, las penas deben pasar por revisiones periódicas, etc.
Con arreglo al artículo 40, párrafo 3 de la Convención, los Estados partes deben establecer una edad mínima de responsabilidad penal. Pero el artículo no especifica la edad, no dice cuál es esa edad. Más de 50 Estados partes han elevado la edad mínima de responsabilidad penal tras la ratificación de la Convención y la más común a nivel internacional es 14 años. No obstante, los informes presentados por los Estados partes indican que algunos estados mantienen una edad de responsabilidad penal tan baja que resulta inaceptable. Y aquí, ¿a dónde voy? Las pruebas documentadas en los campos de desarrollo infantil y la neurociencia indican que la madurez y la capacidad de pensamiento abstracto todavía están evolucionando en los niños de 12 a 13 años, debido a que la parte frontal de su corteza cerebral aún se está desarrollando. Por lo tanto, es poco probable que comprendan las consecuencias de sus acciones o que entiendan los procedimientos penales. Estamos hablando de niños que están terminando la escuela primaria, a los que además ahora se quiere hacer votar, ¿no? Encima, o sea, no solo se los quiere meter presos, también se los quiere hacer responsables de las decisiones electorales a pibitos, pibitas que están terminando la escuela primaria. Y que todavía, por ejemplo, no han pasado por la experiencia de votar a sus representantes en un centro de estudiantes, ¿no? Cuestión o decisión que van a empezar a tomar cuando ingresen a la escuela secundaria, en las escuelas que hay centros de estudiantes, que no hay en todas. Sigo. También se ven afectados, sigue diciendo, por su entrada en la adolescencia. Están entrando en la adolescencia a los 13 años. Como señala el comité en su observación general número 20 sobre la efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia, esta es una etapa singular de definición del desarrollo humano caracterizada por un rápido desarrollo del cerebro, lo que afecta a la asunción de riesgos, a ciertos tipos de toma de decisiones y a la capacidad de controlar los impulsos. Se alienta a los Estados partes, escuche señor presidente por favor, o algún asesor que se lo pueda transmitir, se alienta a los Estados partes a que tomen nota de los últimos descubrimientos científicos y a que eleven, en consecuencia de la edad de responsabilidad penal en sus países, a 14 años como mínimo. Obviamente le está hablando a los que la tienen más baja, ¿no? Evidente. Sigue. Además, las pruebas obtenidas en los ámbitos del desarrollo y la neurociencia indican que los cerebros de los jóvenes continúan madurando incluso más allá de la adolescencia, lo que afecta a ciertos tipos de toma de decisiones. Por consiguiente, escuche, señor presidente, escuche bien, por favor, es cortito. Por consiguiente, el comité encomiable, elogia, ¿no? Sinónimo de elogia, a los Estados partes que tienen una edad mínima de responsabilidad penal más elevada, por ejemplo, 15 o 16 años, e insta a los Estados partes a que no la reduzcan en ninguna circunstancia de conformidad con el artículo 41 de la Convención. Le repito, el comité, que es el encargado de velar por la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en todo el mundo, encomia a los Estados partes que tienen una edad mínima de responsabilidad penal más elevada, por ejemplo, 15 o 16, o sea, la Argentina, nos están elogiando por algo. No lo destruya, no lo dinamite, no lo cambie. Nos están elogiando porque tenemos una edad de punibilidad alta. Dice 15 o 16. Nosotros tenemos en 16. ¡Wow! ¡Qué bueno! Es algo que nos felicita. Un comité que vela por los derechos de los niños nos felicita e insta a los Estados partes a que no la reduzcan en ninguna circunstancia de conformidad con el artículo 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es clarito. Somos elogiados y nos instan a que de ninguna manera bajemos esa edad de punibilidad. Muchas gracias.